Aquí estoy. Creo que ya tuvimos el gusto de presentarte. Muy bien. De las personas del Centro de Estudiantes lo ha hecho. Entonces, es una alegría tenerte. Muchas gracias. Y bueno, como coordinamos después de la sesión, tendré el gusto, el privilegio de hacerte algunas preguntas y luego abriremos para conversación con los estudiantes. Muy bien, muy bien. Hablamos entonces. Adelante. Muy bien, muy bien. Yo, quiero agradecer al señor rector, don Marco Antonio Fernández, el rector nacional, que nos dio un marco teórico muy interesante, ¿no? Sobre todo esta visión de quién es el emprendedor, hacia adentro o hacia afuera de las empresas. Es muy, muy interesante. También a Fabián, profesor Fabián Aguirre, que me permite estar con ustedes. Y yo les deseo en forma personal a todos ustedes una muy buena semana, ¿no? Ustedes van a tener muchas oportunidades, muchos ejemplos para escuchar, ¿no? Y que lo que debería ser es para que ustedes moldeen su propio futuro. Ninguno es un ejemplo exacto para ustedes, ninguno va a ser un modelo a copiar. Son partes de lo que a ustedes lo van a hacer seres humanos diferentes desde el momento en que decidan cómo avanzar en un emprendimiento. Si es el tema para ustedes. Ser un emprendedor no es para todos. Y hay que entender esto, ¿sí? Porque uno va a enfrentar muchas situaciones en las que nadie está expuesto, ni siquiera por más teoría que uno aprenda o escuche. Y saber si esto es para adentro o para afuera, está bien, ¿no? Es un emprendimiento al interno para fortalecer, y esto es un poco duro decirlo, pero es ayudar a fortalecer el sueño de otra persona, y son un emprendedor interno de alguien, o es para fortalecer su propio sueño. Y es muy lindo. Entonces, lo que yo les vengo a traer aquí es en mi ejemplo personal. Yo estuve con ustedes en algún momento y no pretendo más que esto. Yo no soy un gurú, ni un académico, ni nada por el estilo. Solo les cuento mi historia, que es una historia que ha pasado de todo. Y eso me alegra poder compartirlo. Entonces, lo que yo creo es que la decisión de emprender está motivada de forma muy personal. Cada uno tiene su propia razón para emprender o no. El mío era un cambio necesario. Y me sucedió al terminar la universidad. Yo estudié administración de empresas. Y esa necesidad de cambiar se dio porque, bueno, me encontraba en un momento de fastidio general. No me aguantaba ni yo mismo. El clima no me gustaba. La relación sentimental no estaba bien. Mi familia estaba mal. Mi trabajo me aburría. Algo estaba pasando que yo no estaba feliz donde yo me estaba desarrollando. Y eso me abrió la oportunidad de estar atento a que el cambio era necesario y lo debía tomar. Yo siempre lo digo como cuando hablo conmigo mismo, porque estas cosas no las comparto con nada, pero digo el caso del subterráneo. Yo vivía en Buenos Aires y trabajaba en el centro de la ciudad y tenía un largo viaje de mi casa en las afueras, 1 hora y media para llegar al trabajo todos los días. Y yo me recuerdo una vez caminando con mi amigo Cacho, y estábamos caminando ahí por el microcentro de Buenos Aires y ese mundo de gente, ¿no? Y yo podía ver la cabeza de todos así, y ese mundo de gente como hormigas yendo hacia el mismo lugar. Y mi amigo Cacho, haciendo un chiste, bromeando conmigo, me dijo, ¿te imaginas el resto de tu vida haciendo este mismo recorrido del subterráneo al trabajo? Y él se rió y siguió con lo suyo, pero para mí eso fue un clic. No me imaginaba el resto de mi vida caminando con otros cientos de miles o miles de personas hacia un lugar. Eso no era para mí. Y ese caso del subterráneo fue decisorio. Eso fue un momento donde yo sentí que ahora sí tengo que hacer el cambio, tengo que implementarlo. Me sentí relajado. Tenía esa presión y ahora digo, bueno, esta es la razón para hacer algo diferente.
Y al momento de hacer algo diferente, me enfrenté con una realidad, que es lo que yo digo, el caso de la tabla de windsurf. Y eso es porque ese era mi único activo. Lo único que yo tenía era una tabla de windsurf. Y nada más. Y la liquidación, si renunciaba, pagaba unas deudas y algo más, y se acabó. Eso es todo lo que yo tenía. Entonces tenía una presión de hacer algo diferente con absolutamente ningún recurso. Entonces, no importa. Vendí mi tabla de windsurf, saqué una copia de mi título de universidad y con lo que me quedaba me compré un pasaje de avión y me fui a Costa Rica, que es donde vivo ahora. Al principio para descubrir a ver qué podía pasar conmigo. Y esa es la parte más personal, no tiene que ver con el emprendimiento. Pero con el tiempo yo fui logrando encontrar una fusión o encontrar algo, me descubrí a mí mismo que había un tema de profesión. Yo había estudiado y trabajado en banca, pero a poco fui descubriendo que yo tenía una pasión ahí, que era un tema por el medio ambiente y por las personas. Es un tema personal. Y sentí que tenía que encontrar en mi emprendimiento, en lo que yo iba a hacer ahora en adelante, cómo vincular esta pasión con una profesión. Y al principio sí, trabajé en banca, luego trabajé casi 4 años en banca mientras estudiaba y me graduaba, que fue muy bueno, muy satisfactorio, fue muy bonito para mí. Pero era un número más en una gran corporación. Cuando empecé a trabajar en otras cosas que me abrí, pude trabajar en publicidad, en agencias publicitarias, como creativo publicitario, nada más. O sea, se me ocurrían cosas, las escribíamos para un cliente y funcionaba muy bien. Eso me abrió la oportunidad de conocer que hay industrias por todos lados y que hay motivadores y que uno no se tiene que encerrar en lo que uno ha estado expuesto. Hay miles de empresas, hay miles de industrias y todas son interesantes. Y luego sí pude trabajar en algo más interesante como gerente de finanzas en algunas empresas pequeñas. Eso fue una etapa. Pero rápidamente pasé a una etapa a la que yo digo la etapa de los emprendimientos alocados que tuve, que fue cuando perdí la paciencia y quise emprender cualquier cosa que se me ocurría. Y hoy, si hoy las pienso en retrospectiva, han sido experiencias hasta divertidas, diría yo, ¿no? Hoy las pienso y hasta me río de lo que me pasó. En aquel momento fue terrible, ¿no? Fueron sufrientes. Ideas muy tontas también, ¿no? En un emprendimiento, me acuerdo, lo único que recuperé fue un celular, lo único. Entonces me fui con el celular en la mano, contento que por lo menos había recibido algo, había recuperado algo. Pero otras han sido muy tontas. Por ejemplo, a mí me pareció en un momento que era excelente idea llevar que las empresas tuvieran plantas muy bonitas en las oficinas, muy saludables. Entonces cambiarlas y traerles cada semana una planta nueva, como si fuera el agua embotellada, ¿no? Llevo la vida. Pero yo no tenía vehículo, eso lo teníamos que hacer en bus. Entonces había que subir un macetero de nuevo. Entonces, sí, a costa de fuertes dolores de espalda, aprendimos que había que pensarlo un poquito mejor. Aprendí eso. Y así un montón de ideas, montones de ideas. Que fue una época ahí donde emprendí muchas cosas, ¿no? Pero también ese proceso me llevó a entender bien fuertemente que el tema del medio ambiente y las personas eran trascendentales para mí. No era superficial. De a poquito me di cuenta que todas las cosas donde yo veía que podía hacer algo por el medio ambiente o por las personas me estaba yendo mejor. Hubo un tiempo que me dediqué ya más fuertemente, ya de verdad, ya con seriedad, a temas de turismo y desarrollo sostenible. A turismo sostenible, básicamente, ¿no? Entonces administraba hoteles muy especiales en zonas críticas para el medio ambiente y atraíamos turistas y una agencia de viajes. Entonces esa etapa fue muy bonita, muy buena y muy rentable también para mí. Esto fue después de mi formación post-universitaria. Y fue muy bien, varios años. Del 2000, como del 99 al 2008, cuando en el 2008, quizá ni recuerden ustedes,
pero hubo una crisis económica violenta a nivel mundial, una burbuja económica que se estalló en el 2008 y a mí me obligó a empezar de cero. El turismo desapareció de un día para otro y bueno, más bien no de cero, sino con deudas bien fuertes. Entonces tuve que empezar casi en negativo, de nuevo. Pero me dio la oportunidad de reorganizarme con mayor madurez. Y entonces ahí es cuando, en mi caso personal, empecé a ver con más atención temas de agricultura, donde yo ya estaba, donde ya había tenido un pie en agricultura y ahora me decidí porque tuve que reinventarme, empezar de nuevo. Turismo ya no era una opción para mí durante un tiempo. Entonces me dediqué a agricultura. Y ahí es cuando nació el emprendimiento de cacao y chocolate, que es el que yo quiero contarles ahorita, que es mi negocio actual, desde hace ya muchos años. Del 2003 en forma paralela y de 2008 en adelante en forma central. Me tocó aprender mucho sobre el cultivo y el impacto que el cultivo o que la agricultura tiene en otros cultivos. No es lo mismo, desde mi óptica, que de un terreno de tierra esté dedicado a piña, por ejemplo, que es o ganadería, o azúcar, o banano, o palma africana, que cacao. El resto, salvo cacao, son cultivos muy agresivos con el medio ambiente. Y no lo estoy criticando, es un hecho factual, son agresivos con el medio ambiente. En cambio, cacao para mí yo lo veo como un oasis de biodiversidad, ¿no? Uno necesita sombra, necesita animales, es otra cosa en el mismo terreno agrícola. Entonces, esa decisión y el impacto me ayudó a entender. También que el chocolate me gusta, ese fue el otro motivador. Al aprender sobre cacao y chocolate y sobre el impacto en el medio ambiente, rápidamente descubrí que es un tema de personas y que viven en un mundo de injusticias y de pobreza extrema. Son típicamente regiones remotas, marginadas, fronterizas típicamente, no donde están las ciudades. Entonces están en la mano de intermediarios, coyote le decimos aquí, y donde no hay agua potable, donde no hay servicio de salud, de educación. Entonces, eso es una realidad también. Entonces, me obligó a que si voy a emprender seriamente en cacao y chocolate, tiene que ser de una forma que yo pueda realmente cambiar algunas cosas, que son motivadores personales. Y así es como iniciamos la creación de Nahua. Yo, Fabián, si me permitís, voy a compartir una breve presentación que tengo de Nahua. No, adelante, adelante. A ver, creo que me tenés que autorizar, no sé si la están viendo. Déjame que vea. Un segundo. Sí, ya se ve. Muy bien, déjeme corregir aquí. Muy bien, ahí está, ¿no? Estamos con la... Un segundo más. Muy bien. Entonces, esta Nahua se dedica a cacao, chocolate y café. Están viendo bien, ¿verdad? No hay problema. Entonces, para el que no sabe de esto... Se ve bien. Ok, para el que no sabe de qué se trata lo que estoy hablando, aquí hay mucha gente que come chocolate, pero hay que saberlo que los árboles de cacao producen cacao y que es la materia prima para producir chocolates. Y típicamente está en manos de pequeños productores en zonas remotas. Este es el cacao. Nuestro cacao es un cacao premiado. Es muy bueno, de muy buena calidad. Estos son nuestros chocolates. Hacemos chocolates muy ricos y que los exportamos cuando podemos y vendemos a quien podemos. Es un mercado muy competitivo, muy competido. La empresa se basa en 3 pilares que yo ahorita les voy a comentar un poco más, pero... Y esto fue un proceso de análisis estratégico muy mío contra un espejo, ¿verdad? No llevó un análisis de pares. Esto me lo creo yo, realmente, ¿no? Donde para diferenciarme necesito trabajar en calidad y lo que ofrezco son productos de calidad, de origen,
Es decir, el cacao y el chocolate es de Costa Rica, estamos orgullosos con esa idiosincrasia y lo decimos. Y también es central para mí el impacto social de nuestras operaciones. Y lo llevamos a un nivel bastante interesante, donde sí somos una empresa certificada B Corp, somos un Beneficial Corporation, es decir, nuestro impacto social es conocido, es reportado. Y también somos la primera empresa en Costa Rica que somos miembros del Business Call to Action, que es un grupo de empresas en el mundo, y en Costa Rica somos los únicos, que reportan a Naciones Unidas en función de los objetivos para el desarrollo sostenible. En nuestro caso es alivio de la pobreza, igualdad de género, es productos sostenibles y mejoras en el paisaje. Esta es nuestra red. Nosotros trabajamos con 430 productores y recuerdo que el primer día le compré a dos agricultores le compré cacao. Nosotros controlamos la calidad y vamos creciendo. Ahora trabajamos con 430, 26% son mujeres. Se volvió un tema muy, muy importante, el tema del género. No solo porque es importante, uno va al campo y ve a las señoras a cargo de las fincas, sino ayudó mucho familiarmente. Mi familia, mi esposa es una activista de derechos de las mujeres. Entonces, la presión también sana viene de la casa también, desde mi casa. Está en todos nuestros días. Estos son nuestros productos. Esto es uno de los que tenemos. Esto es un producto para tomar. En Sudamérica le decimos submarinos, ¿no? Uno pone el chocolate y se lo toma. Producimos café de especialidad. Lo que viene ahorita es cervezas de café y de cacao, ¿no? Es como un canal para llevar los granos de cacao y el café. Y una cosa muy rara, creo yo, es que logramos abrir una franquicia de nuestra tienda en Polonia, ¿no? Ahí nos pueden encontrar en Instagram, pero ya abrimos la primera franquicia. Eso fue antes del COVID. Ahora durante el COVID estuvo esto en stand-by, pero ya estamos en negociación para abrir la segunda tienda, que es exponer mucho nuestra marca y ofrecemos 25 tipos de café, un montón de chocolates y la gente pasa en un ambiente muy, muy agradable. Eso es muy raro que suceda para una pequeña empresa. Pero a mí me ayuda en lo siguiente, en autoalimentar la autoestima que se necesita, ¿eh? Porque esta tienda en Polonia está enfrente de Starbucks y a la vuelta de Costa Coffee. Y hay 2 marcas de café locales más. Y estamos arrasando. Vendemos más que ellos en esa tienda. Entonces, somos una empresita en Costa Rica que se la está agarrando contra Starbucks. Entonces, a mí me ayuda en la autoestima. Muy bien. Déjeme regresar entonces. No sé cómo se hace. Muy bien, ya estamos de regreso, ¿verdad? Entonces, yo les comentaba de Nahua, ¿no? Que es calidad, origen, impacto. Son 3 pilares que yo creo y están funcionando así. Luego tengo, exportamos cacao, producimos chocolates. ¿Recuerdan la marca? No sé si tuvieron la oportunidad de recordarla, que es, y aquí la tengo. A ver si... La tenemos. La hemos puesto en el logo también, sí. Ok. La marca es un metate. Eso en Centroamérica es una piedra de moler. Ahí los indígenas originales ponían cacao y molían el cacao para hacer su interpretación del chocolate. Arriba de la marca hay como un grano de cacao o una mazorca de cacao. No importa, es un vínculo con cacao. Y Nahua, los Nahua, era una comunidad indígena en Costa Rica que se sabe que fueron los que domesticaron el cacao. Es un tributo, ¿verdad? Y está escrito en estas letras europeas muy pesadas, porque el chocolate, como lo entendemos, es una mezcla de culturas. La original y los europeos que la interpretaron y la hicieron como la estamos comiendo nosotros ahorita. Entonces, Nahua es un tributo. Ese es
el significado de la marca, tiene algo detrás. El personal de Nahua es muy curioso. Con el tiempo ha resultado que todas son mujeres. Todas. Entonces, estoy yo rodeado de mujeres sumamente empoderadas, gracias Fabián, apasionadas por el tema del chocolate. Entonces, el personal es apasionado, es fantástico trabajar con eso, es diferente porque es un alivio para mí, no tengo que luchar todos los días. Y el otro mensaje que yo tengo que dar que no tengo que dar, más bien, es el tema de la importancia del medio ambiente y las personas. Todo el mundo cree eso. Entonces, es facilísimo trabajar así. Es como que vamos en el mismo camino. Somos apasionados por lo mismo y nos preocupan ciertos valores. No quiere decir que no haya batallas como en toda empresa. Normalmente pierdo porque yo contra 6 mujeres no tengo ninguna oportunidad. El otro tema es que reportamos nuestro impacto. La forma de saber cómo lo estamos haciendo llevando métricas. ¿Sí? Nosotros lo reportamos, pero mi recomendación es traten de llevar todos los numeritos que puedan y luego se organizan. Y iniciamos muy pequeño. Le comenté que la primera compra de cacao fueron a 2 agricultores, ahora le compramos a 400 todas las semanas. Y vamos a seguir creciendo. Yo creo que en Nahua ya estamos superando esta crisis terrible, con muchas afectaciones, por supuesto, pero sí vamos a crecer, vamos a replicar el modelo en otras regiones geográficas y en otros países. Ese es el plan de negocios, a donde queremos ir. También abrir el tema de las cafeterías, chocolaterías, creo que eso va a tener un éxito. Y así. Entonces, cuando yo me enfrento a esta realidad de decir voy a llevar esta empresa a otra escala, me enfrento al tema de cuál va a ser el impacto y cómo voy a resolver problemas de mayor escala. ¿No? No se puede pensar que lo mismo puede llevarse sin transformación. Y acá estoy leyendo las preguntas que son buenas y todas las podemos tocar ahorita. Y hay unas que tengo que hablar ahorita, pero por ejemplo, el tema de los impactos y cómo resuelvo los problemas. Ahora me di cuenta que ser exitosos en mi empresa depende de que mis agricultores sean exitosos, ¿no? El riesgo de que ellos se mantengan empobrecidos o se mantengan pocos productivos tiene un riesgo inmediato en mi empresa. Si dejan de producir, yo no tengo nada que vender. Solo lo que yo produzco, y eso es muy poco. Entonces, trabajar sobre la productividad de los agricultores. Ahí tenemos un tema. Eso es un tema de tecnología, es cacaocultura moderna. En esta industria o en su emprendimiento, será lo que sea, pero es una forma moderna de hacer los negocios. Hay que llevar ese conocimiento. Hay otros temas que son importantes, que son las brechas de género. Siempre yo estuve muy orgulloso de decir que el 26% de mis agricultoras son mujeres y que le pagamos el mismo precio, no hay discriminación. A mí me pareció durante un tiempo que ese era el argumento. Pero ahora investigando un poco más, nos dimos cuenta de lo siguiente. Las mujeres agricultoras de cacao en mi zona donde yo trabajo tienen un 30% menos de capital físico, tienen 30% menos de tierra, sus parcelas son más pequeñas y tienen que alimentar la misma familia. Y además son un 15% menos productivas que los hombres. O sea, no solo tienen que criar a sus niños, darles de comer, llevarlos al doctor, llevarlos al colegio, traerlos de regreso, porque esas tareas no se comparten en el campo. No es verdad que el hombre y la mujer hacen lo mismo, eso no es cierto todavía. No solo tienen que hacer eso, sino además con menos capital, con menos tierra y menos productivo. Entonces ahí tenemos una brecha importantísima que resolver, porque son un montón de mujeres. Son 26% de un grupo de 400, ¿no? Pero también son el pilar del señor que está en el campo, ¿no? Entonces es un tema que tenemos. Y el otro es una pregunta que leí marginalmente ahí, es el tema de las brechas tecnológicas. ¿Cómo volcamos todo este conocimiento de una forma más moderna? Que por COVID ya la presencia física tiene que ser más limitada. Y lo estamos encarando de diferentes formas. Y voy a ser breve aquí y después podemos ampliar. Pero sí trabajamos con una aplicación. Somos la única, creo que no conozco otra empresa que esté comprando cacao desde la aplicación celular. Y
y lo otro es que estamos desarrollando un software que está basado en árbol de decisión, donde el agricultor puede desde mandar una foto y ir descubriendo a través de preguntas y respuestas cuál puede ser el problema que está enfrentando. Y si no encuentra la respuesta, está vinculado a un asesor técnico que le resuelve. Eso no es un invento propio, eso se está utilizando muy fuertemente ahorita en consultas médicas, donde el médico no puede ir a atender a un paciente. Entonces, ¿cómo sigue esto, no? Yo no sé si mi hijo, que ahora tiene 7 años, es un entusiasta de cacao y chocolate. Aparentemente lo que le gusta es saltar en el trampolín y nada más, por el momento. Pero estoy pensando en la siguiente generación, ¿no? ¿Qué va a pasar ya? No lo sé. Pero yo creo que hay algo que me deja un poco tranquilo. Que si los días que vienen son malos, la gente va a compensarla con un chocolate, porque necesita eso. Si los días que siguen son buenos, la gente se va a premiar con un chocolate, porque se lo merece, tuvo un buen día. Entonces creo que viene un futuro interesante para chocolate todavía. Desde el punto de vista comercial, estoy tranquilo. Desde el punto de vista de impacto, creo que si se sigue abriendo esta brecha de empobrecimiento de las regiones agrícolas, que esto no es sostenible y hay que trabajar en eso. Y entonces, este fue mi resumen de cuáles son mis experiencias, ¿no? Y ahora yo, Fabián, quiero abrir a las preguntas, como vos quieras llevarlo, ¿sí? A ver, querido Juan Pablo, gracias. Tú tenías algunas preguntas, o yo tenía algunas preguntas sugeridas de tu parte. Creo que vale la pena para cerrar el tema, no irnos por las ramas o a las hojas primero, sino consolidar toda tu charla en los temas que tú me proponías cuando estamos organizando esta conferencia. Entonces, si podemos hacer eso, todavía tenemos 20 minutos y ojalá podamos llegar a algunas de ellas. Yo lo que he apuntado en el chat en realidad han sido apuntes para los estudiantes. Bueno. De reflexión de lo que tú decías, como para que ellos se lleven una enseñanza. Hay también estudiantes tomando apuntes. Y pasamos entonces a proponerte algunas preguntas, si me permites. Sí, yo estoy leyendo dos que me parecen sumamente importantes. Uno de Giovanna Irma Iriarte. Adelante, entonces. Hay otra muy interesante de Alexander. ¿Sí? Adelante. Si tú gustas, escucharla, como tú quieras. Sí, y solo contesto estas dos que me parecen muy lindas, muy importantes, muy actuales. Y luego avanzamos con tus preguntas, Fabián. Pero nos pregunta Giovanna, ¿cómo motivamos a los empleados en tiempos de pandemia? Nosotros tenemos 2 grupos de empleados. Los que trabajan en cacao, eso no hemos tenido mayor problema, no hemos tenido interrupciones de logística, más bien este ha sido un año agrícola muy bueno por clima, y lo que motivamos fueron nuestros clientes, a decirles que estamos en pandemia, pero necesitamos que sigan comprando. Acumulan en stock, son empresas grandes, no pueden ni caer en nosotros esta presión. Entonces logramos esas negociaciones y logramos enviar cacao. Entonces la parte de todos nuestros empleados de cacao, que es un grupito, típicamente de musculosos que mueven cacao de un lugar para otro y lo suben al camión, y los 400 agricultores, ese lado tenemos tranquilo. Los empleados de chocolate ha sido mucho más difícil, porque de un día para otro se acabó, no había quien vender. Nosotros hicimos un subsidio cruzado y seguimos pagando salarios, los dejamos en la casa 5 meses a los empleados cobrando el salario, y con la promesa de que estaba haciendo algo para regresarlos. Y en este tiempo lo que hicimos fue un cambio de estrategia. En vez de vender en el mercado local, estamos trabajando marcas privadas. Busqué marcas privadas de gente que quisiera que le hiciéramos chocolates para ellos. Y logramos una buena, y entonces ya después de unos meses, ya hace 2 meses que estamos trabajando nuevamente, ¿no? Entonces, la comunicación fue clave, mantenerlos constantes de que algo estábamos haciendo para tratar de recuperarlos y no dejarlos sin salarios, porque eso nos pareció un poco rudo. Y todas son madres a cargo de sus familias, todas dependen del salario. Entonces logramos ahí avanzar. Era posible que tuviéramos que cerrar, pero avanzamos. Y el otro tema de Alexander, ¿tuvieron algún problema con la legislación de su país? ¿El gobierno les dio todo para lograr crecer?
No, en Bolivia no es diferente a Costa Rica y no es diferente a ningún lado. El gobierno pareciera ser una traba, a pesar de que el 80-90% de la economía se basa en pequeñas empresas. No es fácil trabajar. La persecución impositiva es terrible, o sea, no perdonan, y con amenazas muy graves. Los bancos es otro problema más. A mí no me han dado nada, nunca nadie me ha dado un centavo. Por eso mi crecimiento ha sido lento. Hubiera querido crecer mucho más rápido, pero no somos un ejemplo de cómo crear algo a través de un subsidio o de un beneficio. No. Esto era reinversión de utilidades y nada más. Muy bien. En cambio climático, Christopher, sí, es terrible. Nosotros cuando tenemos fenómeno del Niño sí nos afecta. Y entonces estamos trabajando con esto de agricultura de precisión, que es una innovación tecnológica, para ver cómo podemos compensar el impacto de sequías extensas, que es cómo nos afecta el cambio climático. Si bien el cacao es mucho más resistente que otros cultivos, ¿no? Cuando hay una sequía permanente, los cultivos que nos rodean, piña, ganadería, todos sufren. Y cacao sufre, pero es resiliente, se recupera. Muy bien, Fabián. Avancemos con vos así. Gracias, Juan Pablo. A ver, yo quería empezar con algo que creo que yo he tenido experiencias en cacao, también he tenido el privilegio de visitar el Ceibo, de estar en el Ceibo. Yo sé que tú has estado acá varias veces, en fin. Lo que no me cabe en la cabeza, y creo que los estudiantes ahí pueden tener algo bien importante para entender, una cosa ilógica, ¿no? El café es de los lugares tropicales, el cacao es de lugares tropicales. Sin embargo, hay empresas transnacionales que la venden, la comercializan, ¿no es cierto? Y en realidad el chocolate alemán y el chocolate suizo y el chocolate exte, con materia prima de lugares tropicales del África, de Brasil, de Sudamérica o de Centroamérica. Entonces, ellos capitalizan una marca, en realidad no es el insumo lo que vale, ¿no es cierto? Entonces, a ver, me gustaría un poquito una reflexión de cómo se hace esto, de saltar, porque obviamente, y eso es lo que no puedes entender, Sudamérica es exportadora neta de cacao. ¿Qué quiero decir? Que en realidad necesita importar cacao, o sea, de otros lados para suplir, o sea, no se puede, no se puede satisfacer la demanda local con solamente cacao de Bolivia. El buen cacao se va afuera y se exporta para que lo produzcan otros. No lo produce principalmente el Ceibo, por decir. Entonces, a ver, una reflexión sobre ese tema y después continuamos con las preguntas sugeridas tuyas. Sí, ese es un problema de los commodities, es una realidad de ese desbalance en las fortalezas del transformador y del productor de productos básicos. Y esto es porque al momento de cuando se industrializaron estas industrias, cuando se empezó a consumir y a tostar café o a producir chocolate, había dos situaciones. Uno era, la economía estaba muy fortalecida en los países desarrollados, hablamos de 100, 200 años atrás, y la exportación de materias primas era el modelo económico. Entonces empezó mal eso, empezó así, porque era conveniente para estos países hace 200 años y 100 años atrás producir materias primas, esa era la fuente de ingresos y había mucho, trigo y maíz y soja y todas estas cosas, como granero del mundo, y ese modelo nunca se revirtió. Nunca se tuvo la visión de decir, bueno, vamos a industrializar y vamos a consumir y vamos a producirlo acá. Es un problema trascendental de los commodities y es un tema que sí está en la agenda para resolverlo. Yo hago mi parte, yo produzco chocolates acá y exporto chocolates. Debería ser más, ¿verdad? Hay que conformarse gremialmente para lograr ese cambio. Pero esa angustia que estás hablando es real y tiene que resolverse todavía. Eso está en la agenda pendiente. Gracias. ¿Qué les puedes recomendar a los jóvenes que quieran emprender en términos de ventajas, desventajas, etcétera? Muy bien. Bueno, ok. Si decís joven, ya hay un tema de alarma.
¿verdad? Al inicio. Porque por un lado uno diría, al momento de ser joven o al ser adulto, ya más que los hijos ya están en la universidad o ya salieron, son las épocas donde uno tiene menos presión familiar para emprender. Pero si sos joven, yo estoy seguro que tenés ventajas y desventajas. Ventajas es que fue mi experiencia en algún momento, que se puede empezar de nuevo. Si falla, empezás de nuevo, no importa. ¿Qué es eso? Después, como grupo en la economía son muy interesantes para invertir. Yo no invertiría en alguien de mi edad. Yo invertiría recursos en alguien joven, con una buena idea y con una buena capacidad y con un buen espíritu. Entonces, es posible que consigan apoyo, mucho más que una persona mayor. Y también ser joven te permite rediseñarse y adaptarte al entorno. Si es tecnología, si es pandemia, y te puedes adaptar mucho más fácilmente. Son ciertamente ventajas que tienen como ser joven y quieren emprender. Tienen algunas desventajas fuertes también, ¿no? Es porque salen al mercado con lo que aprendieron hasta hoy. No pudieron copiar cosas buenas y malas de jefes con los que vivieron, con los que convivieron un tiempo, ¿sí? Y que son herramientas muy importantes. No tuvieron la oportunidad de aprender de las cosas que no hay que hacer. Es decir, van a meter la pata que ya metió otro y no se dieron cuenta. Porque no vivieron en un ambiente empresarial. Si van a emprender algo tan jóvenes. Entonces, ese tema de aprovechar la experiencia de otros tiene un valor. Es importante. Y quizá lo más importante como desventaja es que es probable que al ser tan joven todavía no encontraron qué es lo que realmente los apasiona y en lo que van a emprender. Quizás creen que lo que tienen frente a la mesa, es realmente su camino para el resto de la vida. Y eso mi experiencia me dice que se descubre con el tiempo. Pero en todo caso, digamos, quizás lo más importante es que si van a emprender jóvenes, estén preparados que van a meter la pata y que van a fallar. Y en ese proceso, lo más importante, y quizás el consejo más fuerte que yo les puedo dar es no sean duros con ustedes mismos. Se vale perder, se vale fallar. Está permitido, ¿sí? Eso los hace más fuertes, los hace mejores todavía. Entonces, también hay que ser equilibrados, ¿verdad? Encontrar tiempo para otros frentes que son sumamente importantes, tanto como el tema del negocio, ¿no? La familia, la salud, eso es muy importante, los amigos. Y entonces, este desbalance de ventajas o ventajas que puedan tener, esa falta de experiencia, mi recomendación es consíganse un mentor y cámbienlo con el tiempo, ¿no? Si ya no les llena o no les da más, búsquense otro, ¿sí? Pero sí aprendan de otros, es muy importante. Y consigan un asistente, porque no pueden hacer todo. No te escucho. Perdón, ¿qué aspectos has visto en que tú has fallado en el pasado, que has podido corregir esos errores? ¿O qué aspectos has visto en que fallan los emprendedores, principalmente? Okay. Muy bien, Fabián. Muy bien. Hay un tema, y acá le puedo decir cosas muy de microadministración, micromanagement. El tema, por ejemplo, de separar las finanzas personales de las de la empresa. Son muy importantes, porque si no, hay una sensación de que la liquidez es permanente y en realidad lo que está pasando es un subsidio de tus cosas personales con la empresa. Y a veces hay que tomar decisiones difíciles. Creo que es muy importante también que estén preparados para recibir asesoría legal y contable todo el tiempo. No. Seguro que nadie sabe suficiente de leyes ni sabe suficiente de contabilidad como para decir me la juego solo. Bueno, hay que estar preparados para que esa parte sea robusta, estar preparados para eso. Estén muy preparados para, o he visto que los emprendedores no estábamos, ahora evolucioné y ahora soy un exceso en eso, pero se suele fallar al evitar delegar, ¿no? Aunque sean tiempos cortos, ¿no? Entregar, o sea, no se puede hacer todo, no se puede todo. O sea, hacerlo bien y todo no es muy difícil. O sea, delegar como una cultura empresarial es muy importante y no es tan fácil, porque
porque hay una sensación de que este es mi bebé, este es mi proyecto, esto es mío, 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 y no lo comparto. Y solo doy tareas muy tontas a otros. Delegar es importantísimo para crecer. Y quizá el tema muy importante a nivel más de satisfacción personal es que encuentren tiempo para reírse y para encontrar otros temas importantes que los hagan felices. Porque durante mucho tiempo el día a día de un emprendimiento puede ser muy amargo y hay que compensarlo con felicidad, con chocolate, por ejemplo. Pero hay otras cosas más que se pueden hacer. No sé qué más. Dejo que tú respondas a las inquietudes que tienen los estudiantes en el chat. Gracias. Muy bien, déjame encontrar las preguntas, que son un montón, por cierto. Me quedé aquí por... Las que tú consideres más relevantes. Sí, voy a leer rápidamente. Tenemos unos 10 minutos más, o 10 o 15. Hemos tenido una dificultad con la configuración del Facebook, del Zoom. Entonces, vamos a tener que cerrar esta sesión y todavía no abrir la siguiente. Muy bien, muy bien. Por tema de configuración. Sí. Alexander, en respuesta a tu comentario, ¿no? Sí, estoy seguro que en Bolivia es difícil, igual que en todos países. No estás solo en eso, ¿eh? Es difícil por todos lados. Muy bien. El tema de cacao, sí está pasando que se están reduciendo las plantaciones, pero hay una característica diferente. Hay un envejecimiento de las plantaciones y de los agricultores. Hay que hacer un cambio generacional. La compensación va a venir muy probablemente primero por aumento en la productividad con nuevas tecnologías y luego con expansión del área. En café, la situación es al revés, está desapareciendo casi sin control. En cacao todavía hay una posibilidad de retomar. Melissa, con tu comentario sobre sustentable o sostenible, no sé la diferencia. Sí estuve expuesto a muchas, no quiero decir que no sé de qué estamos hablando, sostenible versus sustentable. He estado muchas veces expuesto a charlas sobre qué es sustentable y qué es sostenible. Para mí es lo mismo. Al final es un triple equilibrio de hacer negocios con respecto al medio ambiente y con respeto a las personas. Entonces, si eso se logra, eso es sostenible, si no en el o sustentable, como quieran. Es lo mismo, para mí. Voy a leer la pregunta porque es un poco compleja. Dice Melissa, buenos días. Al principio de su presentación habló sobre turismo sostenible, que le parece interesante, que ningún emprendimiento llega a ser sostenible si no es sustentable a la vez. Okay. En cuanto a su emprendimiento, ¿cuánto aplica a su emprendimiento? Si preguntás qué tan sostenible, es central, es un punto central. En cacao, si uno está cacao en zonas agrícolas, el tema ambiental es casi un check, ¿no? Porque la alternativa no es el bosque natural ni es el parque nacional, son cultivos, ganadería, muy agresivo. Entonces, estar en cacao ambientalmente te deja una tranquilidad. Es un tema de personas. Las personas suelen ser muy pobres, muy pobres en las zonas cacauteras. Muy bien. ¿Por qué abrir la decisión de una franquicia tan lejano y justamente frente a Starbucks? Ok, buenísimo. Una franquicia pensada como tal funciona donde funcione, ¿no? Si el franquiciado está en Polonia y no le vamos a decir que no. Y frente a Starbucks, porque esa es la forma de competir. No sé si ustedes han visto que, no sé si en Bolivia hay, pero McDonald's y Burger King están pegados uno al otro, y Coca-Cola y Pepsi están juntos. Ese tipo de distribución, ubicación geográfica de las competencias es muy importante. ¿Y por qué frente a Starbucks? En nuestro caso fue porque ahí estaba, en un centro comercial, y alquilamos y aquellos alquilaron eso, y competimos, ¿no? Yo creo que somos nosotros el dolor de cabeza de ellos y no al revés, porque ofrecemos algo diferente. La oferta es de 25 perfiles de café, 36 sabores de chocolate, y Starbucks tiene mucho menos que ofrecer. Y en un ambiente muy agradable, muy lindo.
Eh, o sea, cuando abrimos no sabían quiénes eran las otras empresas que iban a estar en el centro comercial. Era un centro comercial nuevo. Sí, resultó siendo Starbucks y está bien, no nos afectó. Dice Gabriela, buenos días, con esta pandemia que estamos atravesando, ¿qué previsión está tomando Nahua para no despedir personal y para no bajar sus ventas? Es una respuesta comercial. Estamos haciendo lo que podemos para conseguir nuevos mercados. Nos estamos redefiniendo, ¿no? Ya estamos sacrificando un poco la importancia de poner la marca de Nahua en los chocolates, sino cualquier marca que quieran. Entonces, es un problema de adaptación. Es decir, bueno, no es tan importante en este momento. Puede ser cualquier marca. Ya no nos molesta eso. Entonces las respuestas son comerciales. No estamos esperando ningún tipo de subsidio, nada de eso. Y para no bajar mis ventas, cruzamos dedos, que eso se recupere, pero sí es una pandemia un poco ruda para esto. Esperamos que se recupere, es un lado de esperanza, y los otros lados es esfuerzos súper dirigidos en mercados donde no estábamos. No más del mismo mercado. ¿Qué ejemplo sostenible nos podría dar para los que aplicamos en turismo o no únicamente para los que aplicamos en turismo o gastronomía, como en el caso de mis carreras? Bueno, nuestro ejemplo de turismo, cuando estuve vinculado a turismo sostenible, eran prácticas sostenibles, ¿no? Eran hoteles más pequeños, preocupados por el medio ambiente, que tenían tareas efectivas de protección del medio ambiente y que lo utilizaban como impulsor de su mercadeo, como factor crítico de éxito en ventas. Pero con muy poco pensamiento uno puede lograr un cambio hacia actividades más sostenibles en cada campo, ¿eh? Casi hay que repensar qué es lo que no, o pensar qué es lo que no hace el líder, ¿no? ¿Qué podemos hacer diferente? Que también sea un elemento de diferenciación. ¿Cómo le ha ayudado un fracaso o qué le pareció un fracaso para triunfar luego? ¿Tiene algún fracaso favorito? Gracias, Ian, eso está buenísimo. O sea, me fue mal un montón de veces. Cuando decí fracaso, creo que fue en el 2008, cuando realmente tuve que quebrar, cerrar personal. Eso para mí es terrible. Tener que despedir personal no me gusta. Entonces, eso me ayudó muchísimo para decir que tengo que reinventarme en la siguiente crisis para no tener que despedirlos, pero no como un subsidio permanente, no sé, hay que reinventarse. Entonces el fracaso me produce una sensación de que tengo que hacer diferente las cosas, no insistir en lo mismo falló, hay que hacerlo, pero diferente. Y mi fracaso favorito, son los menos dolorosos posiblemente, ¿no? Yo ya les comenté, ¿no? Creo que eso de haber recuperado un celular fue simbólico para mí, ¿no? Entonces pareció que sí se puede llegar. Ya los otros han sido más rudos. Los mentores están en todos lados, ¿eh? El tío que tuvo éxito, el papá de un amigo, algún profesor quizá, ¿no? Está rodeado, entonces tiene que poner el radar. También algunos mentores que están online, ¿no? Hay estos motivadores, ¿no? Algunos que sirven, otros que son farsas, pero usted puede trabajar mucho con coach y vaya cambiándolos en su vida, ¿no? Alguien que lo ayude ahorita en su etapa y luego cambia a otro que los ponga en un reto diferente y luego otro. Los coaches ayudan un montón. A mí me ayuda. Yo tengo amigos coach que hablamos de eso. Déjenme leer a ver si encontramos, pues son un montón. No sé el caso, Hugo Fabián Rodríguez, sobre por qué fracasó McDonald's en Bolivia, pero en otros países con culturas similares como en Guatemala es un éxito. Es un éxito desde el año 60, ¿eh? Entonces puede ser un caso muy particular en Bolivia de por qué no funcionó. ¿Cómo determinaron el valor agregado de Nahua? Camil, gracias.
Nahua empezó como cacao. Y durante un tiempo yo me di cuenta que había chocolateros en el mundo que estaban ganando premios por su chocolate con el cacao que yo les vendía. Eso me causó satisfacción, pero también algo de envidia, tengo que decirlo. Y entonces el valor agregado empezó así. ¿Por qué si alguien puede hacer un buen chocolate con mi cacao, yo no? Entonces me compré una pequeña maquinita para mi casa, para hacer chocolate en mi casa. Hice mi casa para nosotros, quedó muy rico, porque el cacao es muy bueno. Se lo empecé a regalar a mis amigos, después me lo querían comprar, se les subí el precio para que no me compren, y me lo seguían comprando. Y fue como una señal que, bueno, quizás funciona. Fue un tema de prueba y error, el tema de agregar valor de Nahua desde el cacao al chocolate. Sí, quizás, Fabián, quiero agregar algo que a mí es importante, que veo que está en muchas preguntas aquí, y voy a tratar de resumirlo, que es, ¿qué resultó difícil y cómo lo resolvería? Voy a ser breve aquí. Creo que una de las cosas más difíciles en mis emprendimientos, y yo sugiero prestarle mucha atención, es el tema del acceso al financiamiento. Eso es muy difícil, ¿no? La realidad es que es mucho más probable que ustedes presenten una idea y logren financiamiento del círculo cercano, de aquel tío con plata, del papá de un amigo, esta gente que pueda tener un poquito de capital y los quiera ayudar, que crean en ustedes, que los conocen a ustedes. Y el modelo puede ser el que ustedes quieran, ¿no? Para eso va a ser indiferente, pero saber que ustedes son tales y que crecieron con su hijo en el barrio, o estar en la familia y lo vieron especiales, esos son motivadores mucho más eficientes para conseguir capital, que puede ser pequeño al principio, pero porque bancos son bancos. No es tan fácil, es prácticamente una pérdida de tiempo en las primeras etapas de una empresa tratar de conseguir un préstamo bancario. Les va a quitar horas y horas para nada. Entonces, esa parte del financiamiento es muy importante. Creo que el otro tema que quiero agregar, que aprendí a las duras, es que hay que lidiar con temas formales desde el inicio. Tener una buena contabilidad al día, con resultados, ojalá, que se reflejen buenos, y tener los impuestos en orden. Porque la única forma que usted... Yo no te escucho, Fabián. Yo no te escucho. No, seguí nomás. Bueno, perdón. El otro tema es tener los impuestos en orden. Eso me refiero en que solamente si ustedes están al día con la caja de seguro social, con los impuestos, aunque sean poquitos o muchos, es la única forma, el único que da derecho a criticar al gobierno y exigir. Si no, no se puede. Si no, están en unas desventajas ahí. Si tienen que andar escondiéndose porque no pagues impuestos, o pueden salir en una reunión, ese tema es difícil, pero solo pueden golpear la mesa si están al día con eso. Y el otro tema que a mí me resulta como muy importante sugerirles ahorita es que sean fríos y separen la ilusión de la realidad de los negocios. Puede ser la idea, pero puede ser muy mala también. Y hay que separar, y hay que tomar decisiones súper difíciles de cómo, de parar cuando hay que parar. Y dedicar en esto hay un profesor a mí que me dijo una vez muy curioso, ¿no? Es que si uno está frente a un río, y él fue así como los profesores que hablan, pero dijo, están frente a un río y quieren avanzar y llegan a la mitad del río y ven que les llegó aquí al cuello. Y tienen que seguir la otra mitad y no saben, ¿no? Él recomendaba regresarse, ¿no? El siguiente paso puede ser hundirse. Entonces hay que saber cuándo uno llega al cuello y cuándo hay que regresar para empezar de nuevo. Y en ese aspecto es muy importante dedicar el tiempo a las cosas, el tiempo que se merece cada cosa o cada actividad, ¿no? Hay cosas que son muy divertidas, que uno salta alegría, dedica mucho tiempo, y otras que no. Pero hay que aprender a dedicarle lo que las cosas se merecen. Hay que ser muy fríos con el Excel, ¿no? Cuando uno hace el Excel y ve que no da, no hay que forzar las variables para que dé, ¿no? Hay que cambiar el negocio, ¿no? Es muy lindo esa ilusión de aflojo esto, lo voy a vender más caro, lo voy a comprar más barato, pero si no da nada. Les sugiero, cuando hagan ese Excel, presupuesten o logren que el margen bruto sea muy grande.
porque las sorpresas son en la variable de cuánto voy a vender. Puede ser que venda muy poco al principio y tienen que soportarlo. Entonces, los márgenes de utilidad son muy importantes, no muy ajustados. Y sobre todo animarse a tomar decisiones valientes. Hay momentos que hay que decir que no. Solamente, Fabián. Bueno, muchas gracias. Nos hemos pasado unos minutitos, creo que ha sido muy valioso. El tema de agricultura es apasionante también para mí y quiero agradecerte mucho, Juan Pablo, por tu predisposición. Quiero felicitarte por el emprendimiento extraordinario que has realizado. Y cuando hablamos, sobre este tema, ¿no es cierto? Al organizarlo, conversábamos personalmente y tú decías una cosa que es muy importante para los estudiantes, que como jóvenes de la generación millennials o quizás no millennials, ya son zetas, es la paciencia, ¿no? La resiliencia y la perseverancia, especialmente en estos temas, en temas de pandemia. ¿Qué estás haciendo tú? Y tú me decías, no, ahora es tema de aprovechar, de estar con la familia, de gozar, de estar tiempo completo, de tener esa actitud que tú decías también, de divertirte. Tengo que tener diversión en lo que hago. Ahora nos toca vivir un tema de educación virtual o nos toca tú trabajar desde tu casa, no poder ir al campo, lo que sea, las limitaciones que haya, encontrarle la diversión, ponerle la buena actitud. Y creo que eso es ese también un reto del emprendedor, no querer modificar lo que no podemos modificar las circunstancias. Tenemos que ver en las adversidades oportunidades, como decías tú. Muchísimas gracias. Si nos permites, nosotros quisiéramos hacer un pequeño caso, mini caso de Nahua, de nuevo para poder compartir con los estudiantes, no solamente en esta charla, sino en el futuro. Con tu permiso, si eso es posible, te podríamos contactar. No sé si eso es posible para la reunión de emprendimientos. Sí, con mucho gusto, Fabián. A la orden de todos. Yo estuve donde están todos ustedes, ¿no? Entonces me gusta que estén pasando este tipo de reuniones y que estén enfocadas de esta forma, ¿no? A entenderse para emprender. Bueno, y la invitación está que la gente también conozca un poco más de Cacao y de Nahua, por supuesto, para todos los estudiantes. Gracias, Juan Pablo. Muy buenos días. Gracias por tu tiempo. Él ha tenido que madrugar porque Costa Rica estaba a las 8 de la mañana y esperando que termine el señor rector. Así que muchísimas gracias. Mucho gusto. Ojalá haya otras oportunidades para tenerte en una conferencia importante como esta. Muchísimas gracias. No sé si los estudiantes quieren cerrar el evento. Adelante. Ah, está con el bloqueo de... Sí, muchas gracias. Ya está, Licen. Bueno, nuevamente de parte del Centro de Estudiantes, agradecer su tiempo y su participación en nuestra semana empresarial. Y bueno, a todos los participantes de esta por haberse tomado el tiempo y ser parte de esta experiencia. Los esperamos e invitamos a la siguiente conferencia. Un grato saludo a todos y buenos días. Gracias. Hasta pronto.